Yo quiero leer la palabra del Señor para comenzar este ratito con ustedes. Y quiero leer en Juan precisamente. En el primer capítulo. Y para seguir las instrucciones de el hermano Ezequiel, vamos a estar puestos en pie y vamos a escuchar la palabra de bien. Hay cosas que se aprenden y no se olvidan. Primera de Juan, capítulo 1, comenzando en el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Que el Señor añada bendiciones a la lectura de su palabra. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. Porque tú eres fundamental en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Y hacemos la vida de la iglesia con sencillez, sabiendo que dependemos de ti todos los días, en todos los momentos. Y sabiendo que sin ti no es posible hacerlo. Ayúdanos a continuar lo que se ha iniciado esta noche aquí, en información sobre la realidad de la fe cristiana y sobre todo la fe pentecostal que apoyamos, vivimos y hemos compartido en nuestro ministerio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años, una persona dijo: les orando, les creyendo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Según oramos, creemos. No hay manera de creerle a Dios si no formamos parte de la vida de oración y de entrega que la iglesia sostiene en cada momento. Así que desde esta perspectiva es que yo quiero hablarle. Yo he dedicado los últimos 60 años de mi vida a la vida de la iglesia, en dos áreas fundamentales, en la educación y en el pastorado, para asegurarnos de que podemos mirar la dimensión extraordinaria de lo que es la palabra maravillosa de Dios. Yo no sé si se va a proyectar en algún lugar. Ok, muy bien. Ok, así que, qué bueno. Así es que para mí es importante afirmar la vida de oración de la iglesia. Y así es que se hace teología. En otras palabras, yo quiero decirles a ustedes, independientemente de lo que ustedes crean, que todos ustedes son teólogos. Todos. Y fíjense ustedes que la primera afirmación que ocurre en un culto, cuando nosotros llegamos al culto, es: el Señor está en medio nuestro. Y a veces afirmamos lo que dice el profeta: el Señor está en su templo, calle delante de Él toda la tierra.
no hay una afirmación más extraordinaria y más teológica que afirmar que el Señor está en medio nuestro. Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Sabemos que Él está aquí. ¿Y por qué Él está aquí? Sabemos que Él está aquí porque Él dijo, como dijo nuestro querido hermano Ezequiel, que Él enviaría otro Consolador que estaría con nosotros todos los días del mundo. Estaría con nosotros todos los días del mundo. Así que la iglesia es una iglesia que en el culto afirma cosas extraordinarias. Por ejemplo, cuando a los discípulos le dijeron que no podían adorar a Dios, ellos afirmaron una de las confesiones teológicas más grandes del mundo. El Señor es el Rey y Salvador. Jesucristo es el Señor. Cuando en todos los lugares se decía que César es el Señor, la iglesia dijo, Jesucristo es el Señor. Así que nosotros estamos llenos de afirmaciones teológicas en nuestro culto y en nuestras afirmaciones. Y por eso yo creo que es importante mantener el equilibrio entre lo que es la academia y lo que es la adoración a Dios. La academia sin oración se puede convertir sencillamente en un símbolo de solamente de dichos. El culto sin la academia se puede convertir en fanatismo. Ambas cosas pueden dañar la realidad de la vida extraordinaria que vive la iglesia. La iglesia vive una experiencia de afirmación que en este momento en que nosotros estamos, está el Señor. Vamos a ir un poco a la próxima, la número 2. Cuando yo hablo de la cristología del evangelista Juan, es lo que se conoce como una cristología de arriba. ¿Qué es lo que yo quiero decir con una cristología de arriba? Una cristología que cree en la preexistencia de Dios y en la preexistencia de Jesucristo. Alguna gente niegan la preexistencia de Jesucristo. Algunos teólogos niegan la preexistencia de Jesucristo, de que Jesucristo sencillamente nació, pero que era un hombre común y corriente. O alguien dice que, pero el texto bíblico de Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y aquel Verbo vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¡Gloria a Dios! Hay que vivir esta experiencia de ver a este maravilloso Dios en nuestras iglesias haciendo las cosas que ningún otro puede hacer. Y me parece que eso es para mí importante. ¿Qué es una cristología de arriba? Una cristología que cree y afirma la preexistencia de Jesús. De que Jesús no es sencillamente un Jesús de Nazaret, no es solamente Jesús de Nazaret, sino que este Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo visitó una joven en un lugar en la tierra de Palestina y le dijo a esta joven en Nazaret que ella sería visitada por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Esto de que nos habló hermano Ezequiel, este Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti y de ti va a salir un guiador, un salvador, y ese salvador será el que transformará este mundo.
No hay duda alguna para mí de la realidad, de la transformación maravillosa de lo que es el Dios de la gloria. Así que hay dos elementos fundamentales, y quizás tres, que yo quiero mencionar. En primer lugar, Cristo preexistió. Estaba con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No hay duda alguna para mí de esa realidad, de que la realidad de que Jesucristo está con nosotros es que Dios está con nosotros. Quizás Pablo lo dice de otra manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se desnudó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo les dije que esta es una afirmación extraordinaria. Jesucristo es el Señor. La próxima. En otras palabras, Juan toma en serio la preexistencia y la encarnación de Dios para un proceso de salvación. No es posible la salvación si Cristo no se encarnó. Pablo lo dice de otra manera, pero lo dice de una manera extraordinaria en Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros somos hallados falsos testigos, porque estamos afirmando una cosa que no es verdad. Pero ahora Cristo resucitó de los muertos. Y como Él resucitó de los muertos, nuestra fe no es en vano. Afirmamos que hay un proceso de salvación que es fundamental. Como lo dijo también el hermano Ezequiel hace un rato, de una Trinidad válida, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero decirles algo a ustedes esta noche. Yo soy de los que creo que no hay una sola obra que haga un miembro de la Trinidad en la cual no estén involucrados todos. Cuando el Espíritu, cuando Dios salva, el Espíritu salva. Cuando Dios salva, el Hijo salva. Cuando el Espíritu santifica, Dios, el Padre, santifica. El Hijo santifica. No hay una sola obra de este Dios en la cual no estén los tres involucrados. Déjeme decirlo de esta manera. La manera como yo lo digo a mis estudiantes. Y lo quiero decir de una manera muy sencilla. La Trinidad, y coincido con el hermano Ezequiel, si yo puedo explicar a Dios, yo soy Dios. Por eso es que yo no puedo explicar a Dios. Por eso es que aquel que le dice que le quiere explicar a usted lo que no se puede explicar, no le crea. Porque a Dios no se puede explicar. A Dios se adora. Se adora. Se le sirve. Se le obedece. Se siente su presencia. Pero no se explica quién Él es Él. Así que desde esa perspectiva, déjenme decirle cómo yo lo miro. Yo hablo de
una danza de amor. Una danza de amor donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Danzando la danza de amor. Los teólogos la explican de otra manera. Hablan de la palabra pericoresis, para decir que hay una unidad perenne entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que no pudo haber un momento donde el Padre estaba solo, que no pudo haber un momento donde el Hijo estaba solo y no hay un momento donde el Espíritu Santo estuvo solo. Siempre han andado en comunidad de amor. Pero no solamente andan en una comunidad de amor, nos invitan a nosotros a danzar la danza de la comunión del amor. Cuando el Señor nos salva independiente uno de los otros y cada uno de nosotros cree una cosa diferente. Por ejemplo, yo he estado en iglesias donde donde yo tuve más de 31 nacionalidades latinoamericanas. Todos pensábamos diferente. Todos hablábamos diferente. Algunas palabras que yo decía eran vulgaridades en otros lugares. Pero el Espíritu de Dios nos unió y sentimos la poderosa presencia del Señor. Y cantábamos y adorábamos y nos sentábamos juntos y compartíamos la experiencia poderosa, porque Dios nos ha invitado a nosotros a danzar la danza del amor que la Trinidad ha danzado. Y el que quiere unirse a esta danza, esta es una noche para unirse a la danza del amor maravilloso del Dios de la gloria. Y ese es el Dios que nos salva. La siguiente. La cristología de arriba comienza con, como dije ya, con la persistencia de Cristo. Y la cristología de abajo, que la hay también, es la que dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Quizás el mejor que lo describe es Lucas, capítulo 4 de Lucas, esos versos 16 al 18. Lucas repite, luego de ser el Señor lleno del Espíritu Santo y estar 40 días en el desierto, y en ese desierto enfrentarse a Satanás y vencer a Satanás, regresa a su tierra natal, a su lugar de adoración, donde estaba el lugar donde había asistido de niño, y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y si hay algo que necesita la iglesia contemporánea, es asegurarse que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Y para qué está el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Cuál es la realidad de por qué necesitamos que Él esté sobre nosotros? Ahí se describe de una manera extraordinaria. El Espíritu está sobre mí para proclamar libertad a los cautivos. El Espíritu está sobre mí para sanar a los enfermos. Los cojos andan. Los ciegos ven, y a veces yo lo digo al revés, los cojos ven y los ciegos andan. Y eso no es milagroso. Pero, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y entonces dice el Señor, usando la expresión Lucas de Isaías 61, y bienaventurado
el que no se escandaliza con este mensaje. ¿Saben qué para mí es importante en todo este proceso? La realidad de que la situación que nosotros vivimos hoy, el Espíritu la confronta. Yo soy de los que creo que en el aquí y el ahora el Señor está presente. O sea, en mi dolor yo puedo empezar a vivir una dimensión extraordinaria de la presencia del Señor en mi vida. En la angustia presente, cuando yo llego a la iglesia con mi dolor y con mi cansancio y con mi deseo de no orar esa noche, el Señor envía a su Espíritu sobre mí. ¿Y qué he de orar y qué he de decir? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo gime con gemido indecible la gracia y la oración que yo tengo para el Señor. Es un elemento extraordinario de fe. Así que ese proceso, para usar una palabra de teología, ese proceso soteriológico, que es una palabra lo más de domingo, pero lo que quiere decir es ese proceso de salvación. Nosotros necesitamos ser salvos y somos salvos por medio de la presencia del Señor en medio nuestro, y esa presencia del Señor en medio nuestro se hace posible por la presencia del Espíritu Santo que Él nos envió. No hay manera de que podamos sentir la presencia del Señor sin la presencia del Espíritu Santo. Y como ya es hora de ir recogiendo bártulos por las cosas que tenemos que hacer, déjenme decir un par de cosas más. Una de ellas, la teología y la cristología de Juan nos enfatizan una cristología de arriba, de un Cristo que se encarnó. Y claro, en este momento en particular, ya Juan escribiendo cerca del fin del siglo I, tenía muchas cosas que atender. Estaban los arrianos, estaban los docetistas, que decían que Jesucristo no era un ser humano, que era un fantasma. No era un ser humano, era un fantasma. Y es interesante este pasaje, o esta afirmación, porque en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 6 de Juan, comenzando en el verso 14 en adelante, se habla de la experiencia de Jesús andando sobre las aguas. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje? También lo incluye Marcos y también lo incluye Mateo. En Marcos y en Mateo se dice que los discípulos, cuando vieron a Jesús, pensaron que era ¿qué? Que era un fantasma. Pero si ustedes leen a Juan, van a encontrar que Juan no dice que era un fantasma. Porque Juan está enfrentándose a la gente que creía que Jesucristo era un fantasma. Así que la palabra que está en Marcos y que está en Mateo, fantasma, porque los discípulos pensaban que era un fantasma, Juan no la incluye. Porque él está hablándole a gente que creía que Jesucristo era un fantasma. Y Jesucristo no es un fantasma. Jesucristo es una realidad que está presente con nosotros y que ha transformado nuestra vida y que nos ofrece una esperanza maravillosa.
Les decía que el presente es fundamental. Pero yo quiero decirles que no es que todo está realizado en el presente. El Señor también tiene un proceso para el final. Cuando Él venga, cuando Él llegue, cuando se inicie el banquete escatológico, esa gracia extraordinaria de la cual habló el hermano Ezequiel, hablando de la segunda venida de Cristo. Esa experiencia de la transformación, de la realidad, de que lo que vivimos ahora, el Señor de la gloria lo tendrá en abundancia y en plenitud en el siglo que viene. Déjeme decirle una cosa adicional. Uno de los teólogos más impresionantes del siglo XX se llamó Karl Barth. En una ocasión, él visitó a Estados Unidos, 1960. Y un periodista le pregunta a Karl Barth, que había escrito 12 volúmenes de teología. ¿Usted me puede resumir en una oración toda su teología? Y él le dijo, esto fue lo que le dijo Karl Barth: Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia dice así. Eso es un cántico de un niño, para los niños en la iglesia. Esa fue su manera de resumir su teología. Porque Karl Barth creía en la persistencia de Dios. Y creía en que Jesucristo era fundamental. Y creía que la salvación es en Jesucristo. Usted o se salva en Jesucristo o se pierde en Jesucristo. Si lo obedece, como dijo el hermano Ezequiel, si lo obedece, usted se va a salvar. Si lo desobedece, usted no se va a salvar. Karl Barth, teólogo reformado, no creía en la doble predestinación. No creía en que unos nacen para salvarse y otros nacen para perderse. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el Salvador y en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Yo les voy a invitar a que estén listos para el próximo libro. Y ahí en el próximo libro van a ver toda mi conferencia sobre Juan, la teología de Juan, dibujada. De hecho, este es un libro que yo acabo de publicar y que va a salir pronto. Yo lo he estado compartiendo con la gente en estas conferencias, pero acabo de publicar un libro que se llama La Cristología del Nuevo Testamento. Va a salir en algún momento en el verano y espero que ustedes puedan leerlo. Dios les bendiga. Adiós.